Muy buenas con todos. Mi nombre es Henry Omar Ceballos Castillo y soy abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y actualmente me desempeño como profesor del curso de Derecho Internacional Privado en dicha casa de estudios. Antes que nada, quisiera agradecer a la asociación Jus et Veritas, que a través de su portal jurídico Jus 360 ha tenido a bien en invitarme para explicar el tema de lo que es la cooperación judicial internacional. Bien, para entender este asunto es importante reconocer que en este mundo globalizado existe una presencia ineludible de lo que son las relaciones privadas internacionales, que son aquellas situaciones jurídicas caracterizadas por contar con un elemento de extranjería, que en buena cuenta implica que estas relaciones jurídicas vinculan a más de un ordenamiento estatal. Estas relaciones jurídicas que responden al fenómeno principalmente del comercio internacional y el turismo global, cuando presentan alguna situación de conflicto, plantean la necesidad de determinar cuál es la ley aplicable y la jurisdicción competente para estas relaciones jurídicas. Y entonces, una vez determinado, ¿no?, el juez competente y el derecho aplicable, el desarrollo del proceso en sí va a estar marcado por el respeto al principio de soberanía de los estados, por los cuales cada estado es autónomo e independiente en determinar exactamente cuáles son las reglas que rigen el proceso dentro de su jurisdicción y cómo eventualmente se van a llevar a cabo cada acto procesal. ¿Ya? Pero se plantea en ciertas ocasiones que el desarrollo de este proceso no necesariamente se va a agotar en dicha jurisdicción, en dicho territorio, sino que urge o se plantea la necesidad de la realización de actos procesales en un tercer estado, ¿no?, que deben llevar a contribuir para la continuidad y el desarrollo del proceso en el estado donde se plantea la principal causa. Entonces, frente a esta situación, ¿no?, en donde el principio de soberanía puede presentarse como una barrera para la concretización de estos actos procesales, es que surge un mecanismo de cooperación o auxilio judicial por el cual se viabiliza las solicitudes procedentes de las autoridades judiciales de un estado considerado como estado requirente hacia una autoridad judicial extranjera de un estado considerado como requerido, a efectos de que dicha autoridad extranjera lleve a cabo esos actos procesales que van a contribuir, una vez realizados, a la continuidad y conclusión del proceso principal que se lleva a cabo en el estado requirente, ya para efectos de obtener la justicia del caso. Bien, entonces, este mecanismo de auxilio judicial responde a un principio de reciprocidad, por el cual los estados van a actuar de forma simétrica, ¿no?, en temas de colaboración para la facilitación, ¿no?, de las solicitudes que presenten entre sí sus autoridades judiciales a efectos de llevar a cabo estos actos procesales considerados indispensables para la continuidad y finalización de los procesos judiciales dentro de sus jurisdicciones. Este principio de reciprocidad puede presentar dos formas, dos variantes. Por un lado tenemos la reciprocidad contractual, que es aquella que responde a la celebración de tratados entre los estados, acuerdos que son vinculantes para los estados partes, donde los propios estados fijan de una forma clara cuáles son las reglas que ellos van a seguir a efectos de canalizar las solicitudes que presentan sus autoridades judiciales como tales.
mientras en ausencia de tratados o convenios, la reciprocidad se puede plantear de forma legislativa. Esta reciprocidad legislativa se entiende en la medida de que los estados pueden unilateralmente establecer en sus legislaciones internas los mecanismos con los cuales se puede dar atención a las solicitudes de los estados requerientes con los cuales no se tiene un tratado, ¿no? Para canalizar el desarrollo de los actos procesales en materia de las solicitudes de dichos estados. Y también se establecen las reglas por las cuales sus autoridades judiciales están supeditadas a la canalización de sus pedidos, ¿no? O sea, cómo van a ser o cómo estas autoridades judiciales deben canalizar o materializar sus solicitudes para que éstas sean atendidas por parte de las autoridades judiciales de un tercer estado, ¿no? Esta canalización de sus solicitudes siempre se va a dar a través del mecanismo consular o el mecanismo diplomático. Y esta legislación que prevean los estados va a fijar cuáles son las reglas que deben respetar estas autoridades judiciales a efectos de viabilizar sus solicitudes correspondientes. Entonces, entendido a grandes rasgos el mecanismo de cooperación judicial internacional, vamos a tener en cuenta que los principales actos procesales que son materia de este mecanismo de auxilio judicial se pueden clasificar en actos relacionados con notificaciones y obtención de pruebas, como un grupo importante. Como segundo grupo importante podemos encontrar a los actos procesales vinculados con la prueba e información, pero del derecho extranjero concretamente. Y por otro lado tenemos los actos procesales relacionados con el reconocimiento y ejecución de sentencias o laudos arbitrales. Brevemente vamos a hacer una referencia a este tercer grupo porque es propiamente el más conocido y el más comentado, siempre en casi todas las legislaciones, para un poco dejar un poquito mayor de énfasis, dar un mayor énfasis a los dos primeros grupos citados. En el caso del reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y laudos arbitrales también, debemos tener en cuenta que comúnmente este procedimiento es conocido como el exequatur, pero el exequatur no debe ser entendido como un nuevo proceso que evalúe todo lo llevado a cabo en el proceso del cual procede la sentencia o el laudo arbitral, sino que el exequatur básicamente se presenta como un mecanismo donde se evalúa aspectos de forma de la sentencia y si está respondido o ha cumplido con el debido proceso en su materialización. Y el único aspecto que es objeto de revisión de la sentencia o el laudo arbitral es si las mismas contravienen el orden público internacional de la jurisdicción donde pretende ser reconocida y ejecutada. Es el único aspecto donde eventualmente entra una consideración de fondo, pero su invocación como tal, la invocación del orden público internacional debe ser de forma excepcional. ¿Ya? En el Perú, las reglas como tales para el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera están contempladas en el libro 10º, título 4 del Código Civil. Concretamente, las reglas más relevantes están previstas en el artículo 2104. Y por el lado del reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales provenientes del extranjero, su normativa está prevista en el decreto legislativo 1071, concretamente en el título 8. Pero también debemos tener en cuenta que, o sea, estas disposiciones que hemos citado, o estas normativas que hemos citado, responden a lo que sería la reciprocidad legislativa. Pero propiamente la reciprocidad contractual para efectos del reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales viene dada por la Convención de Nueva York de 1958, que trata sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Y por otro lado podemos citar la
la convención también, la Convención Interamericana sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias y Laudos del año de 1979 dentro del ámbito de la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado número 2. Bien, por el lado de los actos procesales vinculados con notificaciones y la obtención de pruebas, básicamente este tipo de actos se materializan a través de lo que se conoce como son las cartas rogatorias y los exhortos consulares. A grandes rasgos, ambas figuras son muy similares y terminológicamente a veces se confunden, pero sí tienen una diferencia práctica, al menos desde el punto de vista desde Perú. Digamos, si bien tratan de viabilizar lo mismo, es decir, que a través de ambas se lleven a cabo, ¿no?, la realización de actos de notificación, de citaciones, diligenciamiento, obtención de pruebas en el extranjero, hay una diferencia práctica en las mismas, toda vez que el exhorto consular está previsto como un mecanismo propio que se tiene para canalizar las solicitudes de aquellos procesos en donde estén de por medio peruanos. Es decir, la autoridad judicial, cuando entienda que es necesario llevar a cabo un acto procesal en el exterior donde esté implicado un peruano, puede recurrir al exhorto consular para que el cónsul peruano, donde se encuentre el peruano que requiera ser notificado, diligenciado o de mismo obtener una prueba, lleve a cabo esta notificación, este diligenciamiento. ¿Ya? La viabilidad, ¿no?, que tiene el exhorto consular como tal, pero siempre está supeditado a que el Estado, o sea, el país donde se encuentra ese peruano y donde también se ubica la autoridad consular, permita que precisamente estas autoridades consulares puedan llevar a cabo dichos actos, dichas notificaciones, dichos diligenciamientos, porque en la medida que esa legislación, ese país no permita que las autoridades consulares de otros países lleven a cabo este tipo de actos, entonces no tendría ninguna validez cualquier acto llevado en esos términos. Y en cambio, las cartas rogatorias están para aquellas situaciones en donde se tenga la necesidad de llevar a cabo un acto procesal en el exterior, pero en donde están de por medio personas jurídicas o ciudadanos extranjeros, ¿ya? Entonces, en esta medida, el canal que se tiene que utilizar es un canal usualmente tradicional por el cual la autoridad judicial va a requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste a su vez se contacte con la autoridad central del Estado donde se debe llevar a cabo el acto procesal, ¿no?, para que ésta a su vez notifique a la autoridad judicial que estaría encargada de precisamente llevar a cabo en la notificación, el diligenciamiento o la obtención de prueba vinculado con un ciudadano extranjero o con una persona jurídica. Entonces, esa diferencia práctica no debemos olvidarla a efectos de comprender la figura la figura de cada una de estas que hemos descrito, ¿ya? Bueno, como colorario de este aspecto, es importante reiterar que de una u otra forma, la carta rogatoria, como el exhorto consular, no están para llevar actos de ejecución forzosa o situaciones propias de medidas cautelares, ¿no? Están solo para atender estas situaciones de diligenciamientos, de notificaciones, de obtención de prueba, en donde, digamos, la participación de las autoridades judiciales, ¿no?, de otros países o la autoridad consular, en el caso de los exhortos consulares, es algo muy concreto y específico. Bien, y por el lado de la obtención de la prueba e información del derecho extranjero, hay que tener en cuenta
que igual existe una necesidad en los juicios que se llevan a cabo acá en el Perú o incluso en los juicios que se llevan a cabo en el exterior, de saber cuál es realmente el contenido que tiene un derecho extranjero que se debe aplicar en mérito a las disposiciones conflictuales que rigen en un caso concreto. Y entonces, la particularidad es que se ha concebido en general un mecanismo por el cual las autoridades de los estados fijan como a un responsable que va a estar a cargo de informar ante las solicitudes que presente un determinado país el sentido y el alcance, ¿no?, de una disposición, pero con la particularidad de que esta información que se transmita, ¿no?, ante este requerimiento sobre cuál es el sentido, cuál es la prueba y el sentido que tiene una disposición de su ordenamiento, esta opinión que emitan debe quedar claro que no necesariamente es vinculante, es decir, lo que se pueda informar con relación a la prueba y, digamos, o el sentido de una disposición como tal, no debe ser entendida como una disposición, como una opinión vinculante, ¿ya? Y esto, por ejemplo, queda graficado en la Convención Interamericana sobre Prueba e Información de Derecho Extranjero, que es una convención vinculante para el Perú, que respondería al principio de reciprocidad contractual, pero que como tal en el artículo 6 deja claro que la información que puedan remitir las autoridades centrales que atiendan los pedidos de solicitud de prueba de información del derecho extranjero, esta información que se transmita no debe entender como vinculante o obligatoria a seguir por la autoridad central en otros casos, ¿no? En el caso del Perú, nuestra autoridad central es la Corte Suprema, quien eventualmente puede atender pedidos procedentes de otro país sobre la prueba de información del derecho peruano, pero no necesariamente la información que transmita, el sentido que dé a la disposición peruana, vaya a ser algo obligatorio que deba seguir para los casos concretos que se tengan que resolver acá en nuestro país. Eso es algo importante que debemos llamar la atención sobre este mecanismo de cooperación en materia de prueba e información del derecho extranjero. En ausencia de un tratado, podemos hacer referencia a que las disposiciones del Código Civil en el libro 10º, título primero, sobre esta materia están contenidas en los artículos del 2050 al 2055. Bien, solo que quiero llamar la atención de que eventualmente este mecanismo de cooperación judicial internacional responde a toda una estructura por lo cual hay la necesidad de tener la participación de autoridades judiciales como tal, de autoridades diplomáticas o autoridades consulares. Pero en el propio desarrollo de las tecnologías puede suponer una mayor viabilidad a que estas estructuras no sean necesarias eventualmente en un futuro no muy lejano de tener por qué utilizarlas forzosamente. Y así tenemos que en materia de lo que es la prueba e información del derecho extranjero, hay ciertas situaciones que se vienen dando de forma más práctica y más directa, por las cuales ya no es necesario pasar por este mecanismo de requerir que la autoridad judicial requiera, ¿no?, a la autoridad judicial de un tercer país para que le pruebe o le informe sobre ese derecho extranjero. En cierta medida, las situaciones que presentan las nuevas tecnologías por las cuales muchos de los estados tienen sus páginas oficiales, ¿no?, con información de su normativa vigente y actualizada, entonces esa información puede ser tomada en cuenta a efectos de saber y conocer la prueba y la información en sí del ordenamiento vigente en sus legislaciones. Y es curioso traer a colación, por ejemplo, en la realidad peruana, como en la resolución número 579-2011, SUNAT-TR-L, del 20 de abril de 2011, del Tribunal Registral de Registros Públicos, acá en el Perú, para la resolución del caso y
el tema de la prueba de información del derecho francés se hizo, digamos, se utilizó, ¿no? La información procedente de la página oficial que tiene el Estado francés respecto a los alcances que tiene su o sea, los alcances que tiene su ordenamiento como tal, ¿no? O sea, se recurrió a la información oficial de su página, de la página que tiene el Ministerio de Justicia de Francia, con relación al sentido y las disposiciones que tienen, ¿no? Las disposiciones civiles francesas, a efectos de considerar cuál es exactamente el sentido del derecho francés a efectos de la resolución de un caso concreto. O sea, concretamente, específicamente, para la resolución en este caso de la controversia, se ha pasado por alto, ¿no?, el mecanismo que ha previsto nuestro Código Civil de recurrir a una autoridad judicial, ¿no?, extranjera, ¿no?, para que ésta nos informe, ¿no? Ha sido, digamos, una revisión inmediata, ¿no?, sobre el sentido de la normativa extranjera a través de, de una página web, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo eventualmente las nuevas tecnologías pueden ayudar a hacer un poco más fácil y rápido los mecanismos de cooperación judicial que se requieran para la solución de los casos. Bueno, eso sería todo por mi parte, esperando que les pueda haber ayudado en algo los aportes dados en el presente video. Muchas gracias.